Bueno, ética es igual como ha venido siendo educación para la salud, como ha venido siendo estadística. eh, es una materia de apoyo igual. Es una materia que se ve tanto en el primero como en el segundo como en el tercer módulo. ¿Ok? O sea que a lo largo de, de todo el curso ustedes van a ver ética. Esta clase número uno va a ser una tipo de clase introductoria, pero es importante que de alguna manera presten atención porque los conceptos tienden a confundirse. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, y antes de empezar, es muy importante que sepan, ¿ok? Y como lo refiere Chaiti en el 93, que resume a la enfermería, ¿ok? Que para poder ser una población, una profesión, tiene que cumplir ciertos criterios, ¿ok? Como toda profesión. Bueno, enfermería también cumple con un conjunto de criterios para poder ser denominada profesión. ¿Tá? Entonces, Chaitin habla de un conjunto de elementos. Por ejemplo, el primero habla de la profesión, que la profesión proporciona a la sociedad un servicio humano fundamental. Entonces, enfermería lo cumple. ¿Ok? Es un criterio que cumple también enfermería. Las profesiones poseen un conjunto especial de conocimiento que se amplía a través de la investigación y enfermería lo hace. Se espera que los profesionales sean responsables, tanto personal y profesionalmente. La educación de los profesionales se imparte en instituciones de educación superior. ¿Ok? Los profesionales poseen una función y un control independiente de su propia actividad, están comprometidos con su trabajo y motivación a hacer el bien, ¿ok? Y el número 7, que es el más importante, tiene un código de ética que guía decisiones y conductas profesionales, ¿ok? Y se lo dejo subrayado. Además de la 8, controla y apoya los patrones de la práctica, o sea, tiene una organización específica. ¿Y por qué les dejo subrayado el 7? Porque dice que tiene un código de ética. Y es que uno de los criterios de cualquier profesión para ser considerada profesión es que tiene que tener un código de ética para poder ser considerado como tal. ¿Ok? Entonces, con esto lo que les quiero demostrar es que enfermería es considerada una profesión porque, entre otras cosas, tiene un código de ética. ¿Tá? Entonces, sepan que ustedes también están estudiando recibirse de una profesión que, entre otros elementos, cumple con un código de ética y de moral que a nosotros, entonces a futuro, tenemos que cumplir también. ¿Tá? Entonces, ética, propiamente, y si entramos al concepto, y si ustedes buscan eh, el concepto de ética y de moral, a primer momento van a decir, pero ya va, estos conceptos son iguales, ¿ok? Y es que, aunque ustedes se van a dar cuenta que los conceptos se interlazan y se parecen mucho, pues no son tan parecidos como creemos, ¿ok? Además de que tienen etimologías diferentes, es decir, las palabras tienen origen diferentes. Una, en el caso de ética, tiene origen griego y en el caso de moral tiene origen latín, ¿ok? O sea que etimológicamente las palabras ya de por sí vienen desde orígenes distintos, pero significan lo mismo. ¿Tá? Entonces, ética, como se los decía, proviene del griego ethos, que quiere decir que representa los principios de los deberes, ¿ok? Los por qué de cada código enunciado o enunciado moral. Y les dejo subrayado el enunciado moral para que recuerden que la ética va a estudiar los enunciados morales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ética me va a estudiar a la moral. Y eso no se los puedo olvidar más nunca. Entonces, ética, que proviene del griego ethos, representa los principios de los deberes. Y cuando se hablan de los deberes, es de lo que deberíamos hacer, ¿ok? Los por qué de cada código o enunciado moral. Es decir, la ética me va a determinar o me va a estudiar los enunciados morales. Es por eso que les digo que la ética estudia la moral. La ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. Y les dejo acá, lo pueden ver acá, el ética responde a una pregunta de por qué debo hacer algo. Y entonces se considera la ética como de derecho.
ya lo van a ver mejor con la moral y vamos digamos, a hacer una relación de una con la otra. Les pido que si tienen dudas, por favor, es muy importante porque siempre es complicado que entiendan el concepto. Les vuelvo a repetir. Ética eh, proviene del griego ethos, ¿ok? Si ustedes buscan en cualquier parte de Internet, se van a dar cuenta que el concepto de ética y de moral son muy parecidos y tienden a confundirse. Pero etimológicamente, o sea, desde el origen de la palabra, tiene orígenes distintos. Uno del griego y otro del latín. En el caso de ética proviene del griego, ¿ok? Que significa ethos. Representa los principios de los deberes, o sea, de lo que deberíamos hacer, representa el principio de lo que deberíamos hacer, los por qué de cada código o enunciado moral. Es decir, que la ética me va a estudiar a la moral, porque la ética responde a los por qué de cada código o enunciado moral. O sea, que me va a representar los principios de cada código moral o enunciado moral. ¿Ok? La ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. O sea, fundamenta por qué esto está bien y por qué esto está mal. O por qué la conducta de esta persona está bien o por qué la conducta de esta persona está mal. De eso se encarga la ética. De estudiarme las conductas propias o de las maneras de vivir de las personas. Fundamentar, busca fundamentar. ¿Ok? Que a veces nosotros decimos, no, eso está éticamente mal. Pero también podemos decir, no, eso está moralmente mal. Y son cosas distintas. ¿Tá? Entre otros conceptos, para que lo tengan más claro, son el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. Es muy importante que tengan, es muy importante que consideren que es una rama de la filosofía. La ética es una rama de la filosofía que se considera como ciencia normativa, y porque es normativa, de norma básicamente, y que porque se ocupa de las normas de la conducta humana. ¿Ok? La ética son principios o pautas de la conducta humana y la ética se ocupa de lo que las personas perciben como bueno. Esto son un conjunto de conceptos, diferentes conceptos, de diferentes autores que les dejo para que ustedes como que de alguna manera internalicen el concepto. Características fundamentales de ética es que se encarga de estudiar los enunciados morales, ¿ok? Y que responde a la pregunta del por qué debo hacer tal cosa o por qué debo hacer tal acción. Y se considera la ética como de derecho. Si bien entonces nos vamos al concepto de moral propiamente, des en cuenta que proviene etimológicamente de otro lado, y es que proviene del latín moralis, ¿ok? Mientras ética proviene del griego ethos. Moral habla de los deberes y deberías que la sociedad impone. ¿Qué quiere decir con esto? Es que es cómo actuamos según nuestras costumbres, valores y tradiciones. Entonces, des en cuenta que ética lo que busca es fundamentar las conductas humanas y la moral es cómo nosotros actuamos según nuestras costumbres, valores y tradiciones. Es por eso que la ética estudia la moral, porque básicamente la ética lo que hace es fundamentar las conductas que nosotros tenemos. Y les voy a poner un ejemplo. Matar a alguien está moralmente errado, porque claramente como la sociedad y nuestras costumbres y valores, matar está mal, pero está éticamente mal, porque hay un conjunto de leyes también que hablan de que no se puede matar. ¿Me entendieron? Mientras que hay Se cosas que cortó, están, profesor. sí, Profesor, se corta. ahora, ¿Me escucha? sí, ¿los demás me Ahora, a ver, escuchan hable un bien? poquito más. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Sí, también. Está. Sí, yo no tengo problema. Daniela, verifica a ver que no sea eh, que no sea el internet, o sea, de tu internet, digamos. Sí, capaz que es mi internet, no sé. Sí, se te escucha intercortado. Voy a ver si lo soluciono, gracias.
No, escúchame. Si querés, trata de salirte y volver a entrar. A ver. Bueno, entonces, vieron el ejemplo que les comentaba. Por eso es que la moral responde a la pregunta del ¿qué debo hacer? ¿Ok? Mientras que ética habla del por qué debo hacer. Y es que la moral se refiere a cómo actuamos según nuestras costumbres, valores y tradiciones. Y por eso responde al qué debo hacer y la moral habla de hecho, porque se habla de los hechos, mientras que ética habla de derecho, porque entre otros aspectos habla de leyes y un conjunto de normas, reglas, mientras que la moral lo que nos impone es lo que nos impone a nosotros la sociedad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones o nuestros valores. Hay muchos ejemplos que están, por ejemplo, moralmente no están aceptados y éticamente sí, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Que entiendan que la ética estudia a la moral o se encarga de fundamentar a la moral. Y la moral lo que hace o está basado en el conjunto de costumbres, valores y tradiciones que nos dicen cómo debemos actuar o qué debo hacer en algún acto. Por ejemplo, nosotros tenemos a un paciente y leemos su historia y nosotros sabemos que no podemos decir porque eso es secreto, no podemos decir nada de lo que dice la historia porque es secreto profesional. Eso me lo dice a mí el enunciado ético, que no puedo decir nada, pero moralmente, según mis costumbres, según mis valores, según lo que yo aprendí, no debo decir nada. ¿Me entienden? A ver, Roxana, que tiene una cara de perdida enorme. No, no, estoy escuchando, estoy escuchando. Está. Si tienen dudas, pregúntenme. Perdón. Por ejemplo, Aristóteles, que es uno de los grandes teorizantes de ética, habla que la moral es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. Consiste en el medio que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfeccionada por la prudencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el moral va a estar basada en cómo nosotros vamos a actuar a partir de lo que nosotros concebimos que está bien o está mal, dependiendo de cómo nosotros, de cómo nos enseñaron, de cuáles son nuestras costumbres, de cuáles son nuestras tradiciones, de cuáles son nuestros valores. Por ejemplo, para mí puede ser hacer bien algo y para, no sé, para Carolina puede ser hacer bien otra cosa. Pero eso es moral. Lo que me fundamenta esos actos es la ética. Por eso es que nosotros a veces decimos, no, tú eres un inmoral o eres un inmoral, porque tiene que ver con las costumbres, los valores y las tradiciones. Pero para nosotros hablar de ética, ahí hablamos de una rama, una ciencia, ¿ok? Que fundamenta eso que nosotros decimos que está bien o está mal, ¿ok? Entonces, si hacemos un cuadro comparativo, la ética estudia a la moral, ¿ok? Y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es una teoría o ciencia del comportamiento moral. O sea, des en cuenta que, y por eso es que tienen las flechas, sin moral no hay ética y sin ética no hay moral, básicamente. Y es entonces moral, es un conjunto de normas de conductas y convivencia íntimamente ligado a la ética. Bien, les voy a mostrar un video para ver si se los deja más claro. Ya va.
Dame un segundo. A ver. ¿Me escuchan bien? Ya. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral. Por lo tanto, es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo a la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con la valor intelectual y racional, que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento más adecuado. Probablemente les costó escuchar, pero les dejé el link para que lo vean, ok, que está bueno. Des en cuenta como en el video decían que la ética tiende por lo general a una persona, mientras que la moral está determinada por un conjunto de personas. Y es que porque la moral está basada en las costumbres, tradiciones y valores que nos determinan qué debemos hacer. ¿Ok? Por otra parte decía de que ética estaba basado en ciencias, en libros y dibujado en unos libros. Y por eso es que la ética se considera de derecho, mientras que la moral está basada en un conjunto de costumbres. Y por eso es que se determina que la moral es de hechos. Una es de derecho y otra es de hechos, básicamente. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen dudas? Bien. No, profe. Bien.
Esto es una imagen que les dejo, por ejemplo, donde están como que protestando en contra de la corrupción, pero entonces le van a comprar DVDs piratas a una persona. Y eso es corrupción. Entonces eso está moralmente y éticamente mal hecho. Más o menos para que vayan entendiendo. Y es otra de las cosas que pasaba en el video. Siempre tienen que llevarlo a los ejemplos. Y es que vieron que la ética es mundial, o sea, hay una sola ética, digamos, pero la moral, como está basada en costumbres, pueden haber diferentes tipos de morales en el mundo. Y es como que, por ejemplo, en los países orientales, las mujeres tienen que estar con barbijo siempre. Y si se quitan el barbijo, está considerado que son mal moralmente o que están mal moralmente. Mientras que acá las mujeres no cargan barbijo y eso no significa que esté mal moralmente. Entonces, se en cuenta que hay muchas morales y depende de las tradiciones, pero éticamente cualquiera de las dos está bien. ¿Entendieron éticas? ¿Entendieron ética y moral, no? Está. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de valores propiamente. Axiología, y por eso se los dejo acá abajo, es la rama de la sociología propiamente que estudia a los valores. ¿Ok? Los valores son un conjunto de cualidades de un sujeto o un objeto. Son agregados a las características físicas, psicológicas o tangibles de un objeto. Entre otros conceptos, son dadas por el individuo a un grupo social y el valor es una cualidad que confiere a las cosas comunes, hechos o personas una estimación, ya sea negativa o ya sea positiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que los valores pueden ser negativos o pueden ser positivos. Cuando nosotros hablamos de valores, hablamos de una cualidad que le damos a algo, a una persona o a un objeto. Es una cualidad, un nombre que le damos a una persona o a un objeto de manera positiva o negativa y que puede ser dada por un individuo o por un grupo social. ¿Está? Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es un valor positivo? Bueno, ese estudiante es responsable. Yo le estoy dando una cualidad a una persona de manera positiva, es responsable. O no, ese estudiante no se presenta a clases, es un irresponsable. Yo le estoy dando una cualidad a una persona o a un grupo social negativo. Es irresponsable. ¿Ok? Tanto los valores como la calificación de valores son muy personal. ¿Ok? Las personas que poseen valores las eligen deliberadamente, los aprecian y actúan en base a ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay una escala que me mida los valores. Y por eso se entiende que es muy personal. Y por eso se eligen deliberadamente. Yo puedo decir, no, usted es muy irresponsable porque no asiste a clases, pero no hay ninguna escala que me diga, no, es irresponsable porque faltó a 2 clases y por eso es más irresponsable o menos irresponsable. O no, yo hoy atendí a 15 pacientes y por eso soy más, no sé, más responsable o menos irresponsable porque atendí más o menos pacientes. No. ¿Ok? O sea, los valores son muy personales y se eligen deliberadamente. O sea, son muy subjetivos, básicamente. Además de que nosotros los valores los apreciamos y actuamos en base a ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros decimos somos responsables y es que nosotros tenemos que actuar en base a que somos responsables. O sea, tenemos que demostrar que somos responsables y por eso es que nos adjudican ese valor. Por lo general, cuando nosotros damos una cualidad positiva o negativa, es porque esa persona de alguna manera representa esa cualidad o ese valor. Siempre el concepto de valor es difícil de comprender, o sea, de expresarlo conceptualmente, pero se entiende como una cualidad positiva o negativa que se le adjudica a una persona o a un objeto. ¿Ok? Entre otros autores, por ejemplo, está Windelband,
donde habla que el valor es todo aquello que suscita interés en el plano afectivo, estético, moral, social o religioso y que hace al mundo posible. Este pensador distingue entre ser y deber ser y plantea que los valores pertenecen al orden del deber ser. ¿Está? Dame un segundo. Ok. ¿Dudas hasta acá? Si yo les digo, por ejemplo, un valor positivo y un valor negativo, ¿qué me dicen? Los escucho. A Un ver, valor muchachos, positivo vamos. puede ser honesto, Honesto es un valor positivo, bien. ¿Y un valor negativo? deshonesto. No. No, uno es honesto o no es honesto, básicamente. Pero no es una cualidad, digamos, decir, o sea, no. A ver, un valor negativo. Irresponsable. Irresponsable es un valor negativo. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Impuntual. Sí, impuntual puede ser uno. Pero, a ver, uno más, uno que esté más a la práctica. O sea, a la práctica de enfermería. A ver, ustedes que han podido, de alguna manera, Una persona incumplidora. Egoísta. egoísta. Sí, egoísta. Egoísta puede ser uno. Pero des en cuenta que existen tanto negativos como positivos y que nosotros los apreciamos y que digamos que nosotros los adjudicamos deliberadamente. Y a veces nosotros hablamos y decimos, no, es irresponsable o es responsable, pero no hay escala que me diga cuánto debe ser o por qué es. ¿Me explico? Juan muy puntual, es positivo, y el negativo, Juan es irresponsable contra la llegada. Sí, bien, Iván. Exactamente. Entonces, básicamente, la American Association of College of Nurses, o sea, la Escuela de Enfermeros, o la Asociación Americana de Enfermeros, del Colegio de Enfermeros, ¿ok? En 1986 habló de 6 valores que caracterizan a la práctica profesional enfermera. ¿Ok? Y ustedes se lo tienen que saber de memoria, básicamente. ¿Ok? Son 6 valores, ¿ok? O 6 cualidades que caracterizan a un enfermero. ¿Ok? Esto lo determinó la Asociación Americana en el 86. En la primera tiene que ver con estética, cualidad. Y les pregunto, para hacerlo más dinámico, ¿a qué se le viene a la mente con este valor? ¿Qué representa este valor para nosotros? Ya no entro ahí, profe. Sí, sí entramos. Presencia. Sí, ¿qué más? Por ahí va. Cuidado. Cuidado como. Cuidado. Cuidado personal. Personal. De imagen. Ajá, pero ¿cómo el cuidado personal? Todas las personas se cuidan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos este como valor? Y no, porque el estar bien de salud
o sea, estar bien estéticamente también implica que estar bien de salud. No siempre, ¿no? No. A ver, ¿quién da más? Y estético porque uno tiene que ir prolijo a trabajar, digo yo, no sé. Ahí va. Ahí va. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Daniela. Bien, Daniela. ¿Por qué estética? Porque nosotros, como personal de la salud y específicamente enfermero, tenemos que estar en punta en blanco, básicamente. Y por eso es que nosotros tenemos uniforme blanco y por eso es que nosotros no podemos tener el uniforme sucio. Por eso es que siempre tenemos que estar prolijos, aunque seamos la persona que más trabaja entre el equipo de salud. Porque nuestro primer valor es la estética. ¿Ok? Dense en cuenta, ustedes no han visto de repente uniformes que estén, o se trate que los uniformes no estén arrugados, o que el personal enfermero tiene que estar siempre prolijo. Y es porque nuestro primer valor, según la academia, según el colegio de enfermeros, es la estética. ¿Ok? Se entiende que es estar prolijos, de punta en blanco, y por eso nuestro uniforme se representa con color blanco, básicamente. Siendo el personal que más trabaja y que está más propenso a, digamos, ensuciarse el uniforme. ¿Está? El segundo es altruismo. A ver, ¿por qué altruismo? ¿Qué le suena con la palabra altruismo? Cuidar siempre al paciente, por ejemplo. Sí, Dar todo por el otro. sí, hacer el bien, básicamente. O sea, es poner siempre de primero a la otra persona antes que nosotros. Y es por eso que si nosotros comparamos este concepto con lo que hemos venido hablando sobre salud, programas de salud, conceptos de salud, procesos de salud, enfermedad, nosotros tenemos que estar muy bien de salud para poder poner al otro de primero. Si nosotros no estamos bien de salud, nosotros no vamos a ser altruistas en poner al paciente de primero. Esa es la Y razón. puede ser profeta a la altura de ser enfermero, ¿no? O sea, representar. Sí. Por eso el altruismo, que en verdad significa hacer el bien, digamos, o se entiende como beneficencia también, representa siempre es hacer el bien a otra persona, poner de primero a otra persona. Y eso es un valor de nosotros, que nosotros tenemos como profesionales. ¿Tá? El tercero es igualdad. Y si ven la imagen, se entiende por igualdad de género. Pero no solamente es igualdad de género, ¿ok? Tiene que ver con igualdad social, con igualdad política, igualdad religiosa. Es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho a percibir salud por parte de nosotros. Nosotros somos una persona neutra. Aquí les quiero poner un ejemplo. Si viene alguien de, no sé, por poner un ejemplo, del Partido Nacional o viene alguien del Frente Amplio, nosotros tenemos que darle la misma atención, sea de uno o sea de otro. Como si viene un hombre o viene una mujer, o como si viene un homosexual, como si viene un bisexual, si lo ponemos hablamos de O género. alguien de X religión, como quien dice tiene ese like. Exactamente. O por ejemplo, si viene, no sé, un católico o viene un evangelista, o un musulmán, O viene alguien, o alguien que no cree en Dios. o viene una persona que no cree en atea básicamente. Ateo. O, por ejemplo, viene una persona de color blanca de piel, como viene una persona de color oscura de piel. Nosotros no podemos ser de alguna manera racistas y decir a este sí y a este no. Por eso es que nuestro tercer valor es la igualdad. Y más allá de la igualdad de género, ¿ok? Porque siempre nosotros igualdad y de una vez pensamos en igualdad de género, pero no, es igualdad política, es igualdad en religiones, igualdad en un conjunto de factores y elementos. ¿Está? El cuarto tiene que ver con justicia, y propiamente es la palabra justicia, debemos ser justos, ¿ok? El quinto es la verdad, y es que nosotros como personal de enfermero, además de que tenemos que siempre decir la verdad, nosotros no podemos omitir, porque va en contra de nuestros valores y además va en contra de los principios éticos y morales de la profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, estamos pasando un medicamento y lo teníamos que diluir en 20 y lo diluimos en 5.
pero igual pasamos el medicamento. Pero no dijimos nada porque nadie nos estaba viendo. Nosotros estamos omitiendo un paso. Y eso va en contra de los valores del código de ética y moral de la profesión. Por eso es que más allá de nosotros decir la verdad, porque siempre decimos la verdad, en plan de que siempre tenemos que escribir en las historias, y ahí lo que escribimos son verdades, nosotros no podemos omitir. Es muy importante no omitir, y no solamente en la profesión, sino para la vida. ¿Ok? Y el último tiene que ver con la dignidad humana, que es uno de los elementos que más caracteriza la profesión de enfermería, porque nosotros, por ser una profesión holística, y cuando hablo de ser holística, es que no solamente tiene que ver con ciencia, sino también tiene que ver con el desarrollo humano. Cuando hablamos de dignidad humana, tiene que ver con que nosotros somos el primer contacto directo con el paciente, y eso es un valor que se nos adjudica a nosotros. ¿Ok? Entonces son 6 valores puntuales que según la American Association of College nos adjudican como profesionales de enfermería. Entonces, si yo les digo normas y principios, ¿qué son normas y qué son principios? Las normas son reglamentos. Ajá, ¿y principios? Es que yo lleve las normas a cabo bien, ¿o no? ¿Cómo? Los Los principios principios no vendrían, perdón. Bueno, a ver. Los principios es si yo llevo las normas, si hago bien las normas o no, si las aplico bien o no. ¿Y qué son las normas? Reglamentos a seguir, pautas a seguir. Bien. Normas. Son conjunto de reglas, ¿ok? Que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, ¿ok? A la que se van a ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. O sea que de alguna manera las normas a nosotros nos ajustan, ¿ok? Nos dicen cómo o qué deberíamos o qué deberían seguir las personas dentro de una comunidad para tener una mejor convivencia, ¿ok? Entre otros conceptos, es el conjunto sistema de normas, reglas o deberes que regulan las acciones de los individuos entre sí. O sea, van a regular las acciones entre los individuos. Y también se define como las reglas que una persona obedece para llevarse bien con otras personas. Es decir, que las normas nos van a regular nuestras conductas, mucho más allá del tema moral y ético, que, que tiene como un origen filosófico propiamente. Acá las normas no, las normas son reglas que están, o sea, sí están las reglas, ¿ok? Y los principios son reglas o normas que me orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que se trata de normas de carácter general y universal. O es decir, que las normas son un conjunto de reglas y los principios también son un conjunto de reglas. ¿Cuál es la diferencia? Que las normas se dan en una comunidad para una mejor convivencia, mientras que los principios son de carácter universal y general. Es decir, que los principios que tenemos acá son los mismos principios que hay, no sé, en Europa. Mientras que las normas que nosotros tenemos acá no son las mismas que hay, no sé, en Canadá. Las dos son reglas y son normas, pero una es de índole comunitario, como son las normas propiamente, mientras que los principios son reglas, pero son de carácter universal. Y acá les dejo los ejemplos. Amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las personas, son principios acá y en China, por ejemplo. Mientras que nosotros tenemos acá normas que de repente en China ni existen. ¿Me explico? ¿Se entendió? La diferencia entre normas y principios. Por eso es que hay un dicho que dice que los principios no se negocian. ¿Y por qué los principios no se negocian? Porque son de carácter general y universal.
Mientras que las normas pueden ir cambiando a medida como va evolucionando una comunidad o un país, de alguna manera. Si nosotros comparamos la ética con las edificaciones de una casa, los principios son los pilares que sostienen a la ética. Esta es más o menos una comparación. Ahora, normas morales de la sociedad. Si yo les pregunto, ¿qué es una norma? ¿Qué me responden? Lo acabamos de ver. Una regla. Son un conjunto de reglas. ¿Pero de dónde? ¿O de quién? En una determinada comunidad. De una determinada comunidad, exactamente. ¿Y entonces qué es moral? Y si es de una sociedad también va de la mano, normas morales de una sociedad según la cultura. Iván, escúcheme. ¿Qué es moral? Un conjunto de normas. No. ¿Qué es moral? Un valor. No. Deberes que impone la sociedad. Ahí va. Deberes que me impone la sociedad o un conjunto de costumbres que me impone la sociedad. Es el por qué nosotros vamos a hacer algo. Y por eso que hablamos de hechos, no de derecho. Entonces, si nosotros decimos que las normas son un conjunto de reglas de una determinada sociedad y hablamos de moral como un conjunto de costumbres que nos impone la sociedad, entonces, ¿qué son normas morales de la sociedad? A ver, piensen, muchachos, piensen. Moral son los deberes y deberías que la sociedad impone. Es decir, cómo nosotros vamos a actuar según nuestras costumbres, según nuestras enseñanzas, según nuestros valores, según nuestras tradiciones. Es qué debo hacer por una determinada situación. ¿Cómo vamos a actuar de acuerdo a las normas? Eso es moral. Y normas son un conjunto de reglas que deben seguir un conjunto de personas dentro de una comunidad para que básicamente regular la actividad del ser humano. Entonces, ¿qué son normas morales? Lo que regula la conducta de la sociedad. Tal cual. Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que quería lograr con esto? Que hay ciertas palabras, y no solamente en ética, sino en cualquier cosa, que están juntas, ¿ok? Que están unidas, pero si nosotros buscamos los conceptos separados, podemos llegar a esa unión. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchachos, tienen que pensar más, ¿ok? Tienen que ponerle criterio a lo que están haciendo. Si dicen normas morales, bueno, vamos a buscar qué es norma y vamos a buscar qué es morales, porque las dos ya las acabamos de ver. Entonces, las normas morales de la sociedad son modelos de conducta aceptados por la sociedad en que se vive. ¿Y por qué son modelos de conducta? Porque los modelos de conducta son normas y que son aceptados por la sociedad, porque al ser aceptados por la sociedad estamos hablando de elementos morales. Por eso son modelos de conductas aceptados por la sociedad. Bien, las normas morales son regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad. Es decir, que las normas morales me van a regular las conductas que yo tengo a partir de una determinada sociedad y que yo actúo en esa determinada sociedad a partir de mis costumbres y mis tradiciones que yo propiamente tengo. O sea que eso es moral. Y lo que me va a regular eso son las normas. Y por eso son llamadas normas morales de la sociedad. ¿Qué ejemplos hay de las normas morales de la sociedad? Bueno, por ejemplo, no mentir, ser amable,
no engañar, respetar al prójimo, son normas morales de la sociedad. O sea, nosotros sabemos que ser amable está bien moralmente, pero también es una norma ser amable. No mentir, sabemos que eso está moralmente, no mentir está moralmente aceptado, pero también sabemos que no mentir es una norma. Por eso decimos normas morales de la sociedad. Dar prioridad a niños, embarazadas, adultos mayores, realizar actos bondadosos. Nosotros sabemos que eso está moralmente aceptado, pero también entendemos que son un conjunto de reglas que van a, de alguna manera, canalizar las conductas humanas. Y son normas entonces. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Entonces, según Socorro en el 2010, en un libro de enfermería básica, habla de principios generales que nosotros tenemos que tener en enfermería. Entonces les pregunto, ¿qué son principios? Conjunto de reglas o normas. Conjunto de... Ajá, todos son conjuntos de reglas y normas, Carolina. ¿En base a qué son los principios? ¿Qué me diferencian a las normas de los principios? ¿Es general para todos? Que es de carácter universal. Ahí va. Exactamente, que es de carácter universal. Entonces, si nosotros decimos principios generales en enfermería, es que estos principios van a ser iguales para todos en el mundo, porque son de carácter universal. Mientras que si yo digo normas generales en enfermería, pueden ser normas en Uruguay solamente, o en Sudamérica, por ejemplo, o en el Mercosur, por ejemplo. Al yo decir principios generales en enfermería, se entiende que son normas de carácter universal. Entonces, es lo importante de ir entendiendo el concepto de ética, de moral, de valores, de normas y de principios. Son 5. Respeto a la individualidad del usuario, preparar el alta o el egreso de un usuario, es un principio general, principio del secreto profesional, protección de causas externas y mantener el funcionamiento fisiológico. Digamos que esos son los 5 principios generales en enfermería. Ya lo van a ir anotando si lo quieren. Por ejemplo, respeto a la individualidad del usuario, que es el número 1, que tiene que ver con este. Si ustedes ven esa imagen y con el nombre, ¿a qué se les asemeja ese concepto? Respeto a la individualidad del usuario. O sea, el trato personal con cada paciente. ¿Puede ser? Sí, pero eso se puede dar individual como colectivo. Según las necesidades que tenga cada persona. Sí, las dos suman. A ver, el usuario... Eso tiene que ver con la ética, profe. Sí, todo tiene que ver con la ética. A ver, el usuario, al igual que cualquier persona, tenemos derechos, ¿ok? Tenemos creencias, tenemos posiciones económicas, políticas, religiosas, y nosotros debemos respetar eso. ¿Ok? A nosotros, cuando decimos respeto a la individualidad del usuario, hablamos de que tenemos que aceptar al usuario como un ser humano único y no como un objeto. Es decir, que los enfermeras, deben dirigirse al usuario con su nombre y apellido. Deben informarle su tratamiento, su participación en el plan de cuidados que corresponda con las exigencias de la salud. ¿Ok? A veces llegamos y decimos, no, el de la cama 305. Llegamos,
buenos días, ajá, y lo movemos y le pasamos un medicamento en 100 cc y nos vamos. Ajá, pero ¿qué le estamos pasando? Respetamos su individualidad, respetamos su autonomía. Y si él no quería pasarse ese medicamento, por ejemplo, o esa medicación, o sea, nosotros, en uno de los principios universales, habla del respeto a la individualidad del usuario. Es que nosotros tenemos que respetar los derechos, creencias, posiciones económicas. Un ejemplo muy claro y que eso da conflictos éticos morales, porque existen conflictos éticos morales. Por ejemplo, una persona de religión, me parece que es evangélica, ¿sí? Eh, por ejemplo, por religión no acepta que se les pasen concentrados plaquetarios. O sea, que no acepta que se le pase sangre. Entonces, si a nosotros nos llega a la emergencia un paciente que tiene una hemorragia por un accidente de tránsito, y lo primero que tenemos que hacer es colocarle una bolsa de sangre, porque si no se va a morir, no podemos colocársela porque su religión no se lo permite. Entonces nosotros tenemos ahí un choque ético-moral. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué un choque ético-moral? Porque la ética y la moral nos dice que sí se la tenemos que colocar, pero nuestro principio de individualismo del usuario y de autonomía nos dice que no. Entonces es un choque ético-moral. ¿Y qué se hace ahí, profe? No se le coloca. ¿Aunque pierda la vida? Aunque pierda la vida. ¿Ok? Es un respeto a la individualidad del usuario. Porque si se lo coloca y esa persona vive, te demanda y pierdes la demanda 100%. ¿Ok? O sea, la única forma de colocarse es con un consentimiento informado. Uno de Pero los eso es, familiares que esté o algo. ¿Ok? ¿Quién iba a hablar? no preguntaba que eso es si está consciente la persona, ¿verdad? Si se le Sí, pueda claro. preguntar o pueda expresarlo, Obvio porque si no... que puede expresarlo. Si no, claramente se coloca y listo. Mm. Pero es para que vean que existen conflictos éticos morales a partir de que nosotros tenemos que respetar, por ejemplo, el individualismo del usuario o la individualidad del usuario, que es un principio. ¿Ok? La preparación del alta o del egreso es un principio bastante universal, digamos, y muy sencillo porque tiene que ver con todos los planes de egreso que nosotros tenemos que realizar acorde al tipo de patología, dieta, tratamiento, autocuidados o controles médicos. ¿Ok? La enfermera o enfermera debe velar por la pertenencia de los usuarios. Hay que informarle todo referente al egreso, elaborar informes, explicar el contenido de los recipes, aclarar dudas. Eso es básicamente una función que nosotros tenemos como personal enfermero, propiamente. Y es considerado un principio. Este sí es mucho más importante, que tiene que ver con el secreto profesional. Y es que es obligatorio el secreto por parte de todos los miembros del equipo de salud. Incluye estudiantes, ¿ok? Que tengan acceso al expediente o a la historia clínica del usuario. Por ejemplo, nosotros leímos en la historia clínica que, no sé, que la persona tiene VIH o HIV, y nosotros no vamos a ir en el ómnibus contándole a mi hermanito que, ¿sabes que tengo un paciente en la 305 del Casmo? Sí, tiene HIV en el ómnibus. Porque nosotros no sabemos, en primer lugar, no estamos respetando el principio del secreto profesional. Y en segundo lugar, no sabemos quién tenemos atrás o adelante que pueda ser familiar, conocido o algo y sepa. O sea, nosotros estamos entonces ahí violando el secreto profesional. Y esto es demandado cívicamente y penalmente. ¿Ok? Nosotros todo lo que leamos en la historia queda en la historia. O sea, nosotros no podemos estar develando lo que nosotros estamos leyendo en la historia. Y pasa mucho en el caso de los estudiantes, propiamente, que tienen acceso y después se están escuchando, escuchamos nosotros que están hablando sobre eso. O sea, no se puede, es un principio de enfermería. Protección a causas externas, ¿ok? Este principio se apoya fundamentalmente en las medidas preventivas, ¿ok? Se refiere a todas aquellas actividades dirigidas a evitar el riesgo a la integridad del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros tenemos a un paciente que llegó a la emergencia o a sala de emergencia por presentar, no sé,
un politraumatismo por accidente, por un siniestro de tránsito. La persona está acostada, le pasamos una medicación y no le subimos luego las barandas y nos vamos y esa persona se cae por no tener las barandas arriba. Nosotros no estamos respetando el principio de protección de causas externas. Porque nosotros somos altruistas. Nosotros siempre tenemos que velar por la integridad del usuario las 24 horas. Nosotros, no el personal médico, no los camilleros, no la nutricionista, no el personal de servicio, no, nosotros, enfermería. Es lo que pasa con una úlcera por presión. Si sale una úlcera por presión a un paciente, fue por falta de trabajo o de funcionamiento del personal enfermero. Deben tomarse medidas contra la agresión del medio ambiente, impedir que se contraiga otras enfermedades. Se deben evitar caídas de la cama, no cometer errores en la medicación y se deben manipular correctamente los aparatos empleados en los procedimientos enfermeros. Pero básicamente la protección de causas externas habla de la integridad al usuario las 24 horas. Por ejemplo, pasa en los residenciales. No sé, paciente de 85 años que tiene incontinencia urinaria, o sea, no aguanta y siempre se orina. Entonces el paciente hay que cambiarlo cada 1 hora o cada 2 horas, hay que cambiarle el pañal. La primera hora se le cambia, la segunda hora se le cambia, la tercera hora ya después dijimos, no, ya no lo vamos a estar cambiando, lo vamos a cambiar ahora cada 3 horas. Bueno, y en ese lapso de 3 horas, el paciente se puede haber orinado 1 o 2 veces. Cuando llegamos a cambiarlo, el paciente está hipotérmico, porque en su mismo orina el frío y está hipotérmico y está en un cuadro complicado porque nosotros no protegimos las causas externas, que era cambiar el pañal. ¿Entendieron? Sí. Mantener el funcionamiento fisiológico tiene que ver con mantener el equilibrio fisiológico, lo que nosotros denominamos homeostasis fisiológica. ¿Okay? Se debe recordar que el ser humano está conformado por órganos y sistemas, el cual tiene que mantener un funcionamiento normal. Las necesidades más comunes deben atenderse: sueño, nutrición, ingesta de líquido, oxigenación y locomoción. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se trata de decir, disculpe, usted está bien, buenos días, le voy a pasar una medicación a 20. No solamente es eso. Eso es importante, pero también es importante recordar que estamos hablando de una persona que tiene órganos, sistemas y que tiene que mantener un funcionamiento fisiológico o un funcionamiento normal del cuerpo. O sea, que nosotros hablamos de que las necesidades más importantes, como el sueño, la nutrición, la ingesta de líquido, la oxigenación y la locomoción, son muy importantes para la persona. Y es que si la persona no duerme, por ejemplo, en un sanatorio no duerme, nosotros tenemos que hacer que esa persona duerma, por ponerles un ejemplo. Esto se los dejo para que luego lo lean, ¿okay? Pero tiene que ver con Hipócrates, el padre de la medicina, junto a Galeno, y ahí se los dejo, que está clasificado como una de las figuras más destacadas en la historia de la medicina, y habla del juramento hipocrático. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar. El juramento hipocrático es el juramento que hacemos el personal, por lo general el personal médico, pero también el personal enfermero, donde nosotros de alguna manera juramos y nos obligamos a cumplir a nuestras funciones propiamente. En el caso de Hipócrates, se lo dejo para que lo lean. Pero también tenemos el de Florence Nightingale. Florence Nightingale es la madre de la enfermería. Van a escuchar hablar de Florence Nightingale toda la vida. Y acá sí se los dejo, es una enfermera, escritora y estadística británica, que es la precursora de la enfermería profesional moderna y es la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Para que sepan, eso probablemente lo vayamos a ver más adelante, existen teorías o modelos de enfermería o teorizantes de enfermería, como por ejemplo Dorothea Orems, por ponerles un ejemplo. Florence Nightingale fue la primera teorizante en enfermería. Más o menos para que sepan, esto es de cultura general porque deberían saberlo, la historia de Florence Nightingale se origina en la guerra de Crimea.
que fue en octubre de 1854, donde ella asume que los cuidados a personas iban a salvar vidas. Y es por eso que ella, al mando de 38 enfermeras, reduce el índice de mortalidad en un 42%. Imagínense este número, 42%, una locura. ¿Ok? Porque ella deduce y entiende que el cuidado uno a uno con los pacientes era lo que le iba a salvar vidas. Entonces, esa pequeña historia cuenta de que ella andaba con una lámpara, y caminaba por todo el cuartel de militares de la guerra de Crimea e iba viendo a los pacientes uno a uno para saber qué necesidades tenían propiamente. Y así le fue salvando la vida uno a uno. Por eso es que uno de nuestros logos es la lámpara. Esta lámpara. Si se dan cuenta, en algún momento se van a dar cuenta que nuestro logo tiene una lámpara. Y es por Florence Nightingale, quien es la madre de la enfermería. Este es el juramento de Florence Nightingale, se lo dejo para que después lo lean. Pero habla: juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión con fidelidad a la misma. ¿Ves? Me abstendré de todo cuento, sea nocivo o dañino, es decir, o sea, que no sea altruista. Esto se lo dejo para que lo lean, es propiamente el juramento. Esta, que les comentaba que hay teorizantes, y Florence Nightingale fue la primera de la enfermería moderna, pero existen diferentes teorizantes. Está Jan Watson, Calista Roy, Dorothea Orems, ¿okay? Donde hablan propiamente de ciertos elementos éticos y morales, además de ciencia, que incluyen a la enfermería. Por ejemplo, Jan Watson habla de la enfermería holística, o sea, habla de que la enfermería no es solamente una ciencia, sino también es ciencia, es cuidado, es humanística. Calista Roy habla de enfermería holística y de promoción de salud, y Dorothea Orems solamente habla de la promoción en salud, por ejemplo. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes sepan que existen teorizantes, ¿ok? No solamente Florence Nightingale, también está Jan Watson, Calista Roy, Dorothea Orems. Internacionalmente, nosotros tenemos un código que se llama Código Internacional de Enfermería, que es propiamente el código deontológico que en algún momento lo debieron haber escuchado, ¿ok? Y es que el CIE, el Código Internacional de Enfermeros, adoptó por primera vez un Código Internacional de Ética para enfermeras en 1953. Es decir, nosotros tenemos un código ético que nos rigen nuestras acciones dentro del ámbito profesional. Y es que enfermería, propiamente, sean como enfermeros o sea la licenciatura, digamos propiamente, tiene 5 elementos. Está asistencial, docente, investigación, gremial y administrativo. Digamos que cada quien se basa en un ámbito. Por lo general, las personas o nosotros hacemos asistencial y docente. Pero hay personas que van a hacer gremial administrativo, o hay personas que solamente hacen investigación. O sea, que dentro de esos 5 campos, nosotros tenemos que basarnos en un código deontológico en enfermería. Y se hizo por primera vez en 1953. Luego, en el 2012, se hace una revisión más completa y se actualiza este código. ¿Qué habla de este código? De 4 elementos. La enfermería y las personas, la enfermería y la profesión, la enfermería y la práctica, y la enfermera y sus compañeros de trabajo. Entonces, ya les voy a decir, a ver acá. A ver, Carolina y Robert me van a hacer un favor. Ustedes se van a encargar para el día de mañana de dividir, ustedes son aproximadamente 20 personas, se van a dividir en grupos de 4, en grupos de 5, 5 por 4, 20, en grupos de 5, y cada uno va a buscar esto, según el Código Internacional. Entonces, porfa, Carolina y Robert, ustedes traten de organizar de que hayan 4 grupos de 5 y les asignan uno a cada uno para el día de mañana, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el grupo 1 va a buscar la enfermería y las personas, el grupo 2 la enfermería y la profesión, el grupo 3 la enfermería y la práctica, y el grupo 4 la enfermería y sus compañeros de trabajo, ¿ok? Para el día de mañana. Y el día de mañana entonces vamos a hacer
vamos a hacer tipo un feedback de eso que ustedes buscaron. Esto es importantísimo, esto va para el examen seguro. ¿Ok? Eso tiene que ver con el Código Internacional de Enfermería. Y, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que lo tengo acá. Ya les voy a mostrar. Esto lo pueden buscar, esto está en internet, pero esto lo tengo yo ya. Es el Código de Enfermería del Mercosur. O sea, ¿qué quiere decir? Que las federaciones del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron e hicieron el Código Regional de Enfermería, que digamos que está subdividido o está adherido al Código Internacional. Y de alguna manera, esto se hizo en Montevideo en el 2003, para que tengan una idea, habla de esos mismos principios que tiene el Código Internacional de Enfermería. Por ejemplo, sujeto a la persona y la atención en enfermería, al profesional de la práctica de enfermería, y tienen todos sus artículos. ¿Qué es lo importante? No vayan a buscar todos los artículos. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes hagan con esto? Es que revisen y digan, bueno, a la profesión y a la práctica de enfermería, ¿a qué se refiere eso? Bueno, acepta cargos, promover la formación continua, participar con autoridades sanitarias nacionales e internacionales, conocer y cumplir leyes, lo que sea. ¿Ok? Esto lo pueden conseguir, lo pueden sacar de acá o lo pueden sacar del Código Internacional de Enfermeros. También lo pueden hacer, cualquiera de las dos está bien. Pero ¿qué es lo importante? Que sean estos 4 puntos. La enfermera y las personas, la enfermera y la profesión, la enfermera y la práctica, y la enfermera y sus compañeros de trabajo. ¿Ok? Y esto solamente se los dejo y los voy a leer solamente algunas líneas, pero es la ley 18815, que tiene que ver con la ley que nos regula a nosotros como profesionales de enfermería y a ustedes como auxiliares de enfermeros. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que se declara la enfermería como una disciplina científica. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes no están estudiando como ahora todo el mundo le dice, no, hagan enfermería porque enfermería es una actividad. O hagan enfermería porque enfermería es a ver qué dice, se corta. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Está. Aquí dicen, no, hagan enfermería porque enfermería es una actividad, o hagan enfermería porque así hacen algo. O no, cuiden a un paciente porque eso está dando dinero ahora. Ahora todo porque ahora está dando dinero, porque tiene mucho campo laboral. No, nosotros somos una disciplina científica. ¿Ok? ¿Y eso quién lo dice? La ley 18815 del artículo 1. Nosotros somos una disciplina científica y tenemos que comportarnos como tal, que está encaminada a fortalecer la capacidad reaccional del ser humano en sus actividades de adaptación, para mantener equilibrio, alteraciones biopsicosociales. ¿Ok? Pero para nosotros poder que nos considere una disciplina científica, también nosotros tenemos que comportarnos como profesionales y tenemos que, digamos que de alguna manera, aceptar que tenemos códigos éticos y morales y basarnos en ellos. ¿Está? Entonces, para finalizar, y les dejo como por ejemplo, competencias profesionales. ¿Cómo nosotros podemos hablar de ética y moral en las competencias profesionales? En ejemplos, no en conceptos. A ver, coloquen un ejemplo que ustedes digan, no, eso moralmente no está bien, o éticamente no está bien, o no, esos valores o ese principio o esas normas no están bien. Vean la foto. Esto es una foto de unas personas que fueron a una entrevista, por ejemplo. Estaba haciendo una entrevista de trabajo. La competencia puede ser con uno mismo, profe. El querer uno mismo superarse. No.
A ver, ¿quién da más? El conocimiento que adquirimos para poder ejercer cierta profesión. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, pero o sea, la pregunta va, nosotros vamos a hacer una entrevista, ¿ok? Porque nosotros queremos, digamos, que algún trabajo. ¿Qué sucede en una entrevista que puede estar éticamente o moralmente o en contra de normas o en contra de principios que se puede dar en una entrevista? A ver, la segunda. La primera está un poco difícil. A ver, respeto entre colegas. Ustedes están dentro de un equipo de salud y llegaron a un turno, no sé, en el CASMU, y en ese turno van a haber 3 enfermeros y un nurse. ¿Cómo llevan los valores? ¿Cómo llevan la ética, la moral, los principios al respeto entre colegas? O a ese día de trabajo con 3 enfermeros y un nurse. O una nurse, no sé. La comunicación. La comunicación es un valor. Bien. ¿Qué más? Ser puntual a la hora que tenés que entrar a trabajar para hacer el cambio de Bien. turno con tus compañeros. Eso En la es actitud, bien, eso es respetar a los colegas, bien. Les pongo un ejemplo. Ustedes están trabajando y pasa siempre. Y bueno, consideran que la persona con la que están trabajando no hace nada nunca. O sea, ustedes ya le han hecho la higiene y confort a 10 pacientes y esa persona apenas lleva 2. Quien está actuando mal es esa persona porque, bueno, no está actuando de manera eficiente en relación a las competencias de su trabajo y a las competencias profesionales. ¿Ok? Ser empático, tener empatía. Pero está de mal en ustedes no decirle, no sé, Ricardo, ¿me puedes ayudar? Vamos atrasados. Y lo que hacen es ponerse a hablar mal. No, porque tal persona no hace nada. No, porque Ricardo no hace. No, porque Ricardo no hace. No, porque no sé qué. Ahí no hay respeto entre los colegas. Y eso va en contra de la moral y la ética del profesional de enfermería. ¿Entendieron? Sí. O sea, no se trata, o sea, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes lleven a tierra el concepto en las diferentes situaciones. Ahora, comportamiento honesto en el último concepto. Decir la verdad siempre, no mentir. Bien, ¿eso es qué? No mentir está en dónde. No mentir forma parte de qué. Ética. de los valores del De enfermero. los principios. De los valores. principio. Ahí va, de los valores. Sí, valores. A ver, en el examen va a ser así. Así mismo, el comportamiento honesto en relación a mentir u omitir va en qué? Principios éticos de enfermería, Código Internacional de Enfermeros. Es un valor según el Colegio Enfermero Americano, no sé qué. Y ustedes, pum, seleccionan. ¿Ok? Pero sí, el comportamiento honesto tiene que ver con eso. No omitir, decir siempre la verdad, ser justo, ser transparente y sobre todo cuidar la estética de nosotros como profesional. Por lo general los enfermeros somos honestos, por lo general. O sea, no, es algo que nos caracteriza a nosotros por nosotros ser muy humanistas, digamos. O sea, por siempre querer lo mejor para el paciente desde un punto de vista holístico. ¿Está? Pero lo que quería con esto era que ustedes llevaran a tierra los conceptos. Entonces, cuando estén estudiando, lleven estos conceptos y ustedes planteense otros conceptos. ¿Está? Este video no tiene nada que ver con conceptos, es un video para que lo vean. Está relacionado con conductas que nosotros tenemos en la práctica diaria, en relación a ética y moral, donde a veces nosotros nos comportamos y decimos, no hice esto bien. Bueno, estoy en contra de la ética o la moral. ¿Ok? Y no hagas a otros lo que no te gusta que te hicieran. Básicamente. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? No. Para el día de mañana van a buscar eso que les dejé de actividad
porfa, Carolina y Robert, organicen eso. Y nos vemos el día de mañana. A ver, mañana igual, 8 de la mañana. 8 de la mañana porque yo tengo que justo salir ahora para la escuela y se me complica. Entonces, 8 de la mañana, ¿tá? Les paso después el link. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, los libero. Gracias.